Hablemos del conflicto. Es una palabra que, seamos sinceros, no suele traer buenos recuerdos, ¿verdad? La asociamos enseguida con problemas, con tensión, con discusiones, ya sea por los platos sin fregar en casa o por un desacuerdo en la oficina. Parece que siempre es una fuente de estrés. Pero, ¿y si solo estuviéramos viendo la mitad de la película? Hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla, a explorar la doble cara del conflicto y a ver cómo, si lo entendemos bien, puede cambiarlo absolutamente todo. La pregunta del millón. ¿Es el conflicto siempre algo destructivo? La primera reacción, casi por instinto, es decir que sí, claro. Pero la realidad, como vamos a descubrir, tiene muchísimos más matices de los que nos imaginamos a primera vista. Es que es casi un reflejo, ¿a que sí? Nuestra mente va directa a lo negativo. La lucha, la tensión, los problemas. Pensamos en esa conversación incómoda, en ese malentendido con un compañero que nos fastidió el día. Es una reacción casi automática, forjada a base de experiencias. Pero en su raíz, en su esencia más profunda, el conflicto es mucho más que un simple choque de trenes. A mí me gusta verlo como una moneda de dos caras, y el problema es que casi siempre nos quedamos mirando solo el lado oscuro, el que da miedo. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esto. En esta primera parte vamos a intentar definir bien qué es esa moneda de doble cara para entender su verdadera naturaleza. Si nos ponemos un poco técnicos, la definición dice que un conflicto es una situación en la que dos o más partes perciben que sus intereses son incompatibles. Y ojo, la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es esa, perciben. Porque no estamos hablando de una verdad absoluta, de una realidad objetiva, sino de cómo cada parte interpreta la situación. Y solo ese pequeño detalle ya lo pone todo patas arriba. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Es que la propia palabra conflicto nos cuenta dos relatos completamente diferentes dependiendo de dónde la miremos. Fijaos, es que esto es fascinante. Por un lado, nuestra raíz latina, confligere, que significa chocar, luchar contra, es la visión del impacto, de la confrontación directa. Pero luego miramos a la escritura china y nos encontramos con una genialidad. El término para conflicto junta los símbolos de peligro y oportunidad. O sea, la misma situación encierra un riesgo, sí, pero también un potencial increíble para cambiar las cosas a mejor. Peligro y oportunidad, en el mismo paquete. Pero claro, esta dualidad, esta idea de ver la oportunidad en el peligro, no ha estado siempre sobre la mesa. De hecho, nuestra forma de entender el conflicto ha evolucionado una barbaridad con el tiempo. Ha sido todo un viaje. El cambio ha sido radical. Al principio, la visión tradicional nos decía, el conflicto es malo. Punto. Hay que evitarlo a toda costa. Luego, con la visión de las relaciones humanas, la cosa se suavizó un poco. Bueno, vale, es algo natural, es inevitable, así que hay que aceptarlo. Y finalmente llega la visión interaccionista y nos deja con la boca abierta. Nos dice que no solo es natural, sino que un cierto nivel de conflicto es necesario. Que un equipo sin conflictos se estanca, se duerme. Hay que fomentarlo. En resumen, hemos pasado de huir del conflicto como de la peste a entender que, si lo gestionamos bien, puede ser un auténtico motor de crecimiento e innovación. Ha dejado de ser solo un problema para convertirse, potencialmente, en una solución. De acuerdo, ya entendemos qué es, de dónde viene la palabra y cómo hemos llegado a verlo como una posible oportunidad. Ahora, la pregunta lógica es, ¿y qué lo provoca? ¿Cuáles son las chispas que suelen encender la mecha? Pues como bien se apunta aquí, el conflicto casi siempre nace en la relación con los demás. Es en la interacción, a menudo por una comunicación que falla, donde saltan esas chispas. Y aquí tenemos un menú con los detonantes más habituales, que seguro que a todos nos resultan familiares. Un choque de valores, no tener claro de quién es cada tarea, la falta de escucha activa, recibir información contradictoria o simplemente que cada uno reme en una dirección distinta porque los objetivos no son los mismos. Son el caldo de cultivo perfecto. Y bueno, llegamos ya al final, donde vamos a atar todos los cabos. Volvamos a esa idea central que lo cambia todo. ¿Cómo podemos transformar ese peligro del que hablábamos en una auténtica oportunidad? Y esto es clave, por favor, quedémonos con esto. El conflicto no es una foto fija, no es una roca inmóvil. Es dinámico, es como un río. Fluye y cambia de forma constantemente, y lo más importante es que cambia según cómo decidamos nosotros navegarlo. Esta frase me parece que resume a la perfección el mensaje principal. Si un conflicto acaba en desastre, la culpa no es del conflicto en sí, sino de nuestra falta de habilidad para afrontarlo de una manera constructiva. La responsabilidad está en la gestión, no en la existencia del problema. Por lo tanto, la conclusión es bastante clara. La gestión es la llave. Es la habilidad que nos permite girar la cerradura y transformar el peligro en oportunidad, el choque en crecimiento y la tensión en una nueva idea. Es lo que desbloquea todo su potencial positivo. Y con esto llegamos al final, dejando una pregunta en el aire para reflexionar.
Ante el próximo conflicto que aparezca en el camino, ¿qué vamos a ver? ¿Un choque que hay que evitar a toda costa o una oportunidad para crecer y mejorar? Porque la perspectiva que elijamos, como hemos visto, de verdad, lo cambia todo.